ciencias naturales para el grado de primero básico. El tema de hoy pues es introducirnos directamente a lo que son las ciencias naturales. Entonces hablemos del concepto de ciencia. Cuando nos dicen ciencia pensamos luego en experimentos, en personas con una bata blanca, pero hay muchas cosas que podemos saber de esta enorme rama del conocimiento o este conjunto de conocimientos. Entonces, este párrafito lo extraje del CNB, que es el Currículum Nacional Base que nos da el Ministerio de Educación, que es al final la guía para todos los maestros en Guatemala para que sepamos qué debemos enseñar en cada clase. Entonces, aquí nos explica qué es el área de ciencias naturales. Solo quiero ver, no activé mi cámara, perdonen. Ahí estamos. Muy bien, recuerden activar sus cámaras para podernos ver y que sea más acercarnos, aunque sea a través de este medio virtual. Entonces, sí, quiero ver sus rostros, por favor, activen cámaras para ver que estén correctamente recibiendo las clases. Bueno, Alejandro, Yared, José, muy bien, gracias por activar sus cámaras, así nos vamos conociendo y acercarnos. Muy bien. Recuérdense que vale puntos la asistencia, tanto como tengo que estar viendo que realmente sean ustedes. Entonces, la cámara es importante. Muy bien. Vamos entonces a explicar qué son las ciencias naturales. Estas pues se caracterizan por la integración, ahí está, la integración de conocimientos generales, de todo, ¿verdad? De medicina, de física, de biología y química, de muchas ciencias, de muchas otras ramas del conocimiento, entendiendo las ciencias naturales como un conjunto de conocimientos interdisciplinarios. Se refiere a que los conocimientos de medicina me pueden servir en la física o los de física me pueden servir en la medicina. Los conocimientos de la biología se pueden usar en la medicina, los conocimientos de química también, entonces son interdisciplinarios, se relacionan entre ellas todas las ciencias. El área pues se orienta para que los estudiantes apliquen el método científico, que ya vimos que es la forma de realizar nuevos descubrimientos y llegar a nuevos conocimientos, y utilicen los avances tecnológicos y conocimientos también ancestrales de los pueblos de Guatemala en el mejoramiento del medio natural donde viven, propiciando un aprendizaje significativo a partir del contacto con su medio social y natural. Para tener un contacto y una relación con nuestro medio social y natural, primero debemos conocerlo. Entonces, si quieren esta definición, no la tiene que copiar, es solo para explicar por qué es necesario recibir la clase de ciencias naturales. La siguiente sí es importante y entra en nuestro parcial número 1. Entonces, veamos qué es la ciencia. A ver, jóvenes, ¿alguien que quiera leer el primer párrafo? Sí, lo leo yo. Muchas gracias, por favor. La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Muy bien, entonces veamos. Es un sistema ordenado, recuérdense que seguimos una serie de pasos conocidos como método científico para poder estructurar los conocimientos. Entonces, todo este conglomerado o conjunto de conocimientos va a estudiar, investigar y de esos resultados va a interpretar cómo es que suceden los fenómenos naturales. Cuando hablamos de fenómenos naturales nos referimos, por ejemplo, al clima, a los sucesos como la lluvia, los tornados, las inundaciones, hasta procesos tan sencillos como la luz solar y las plantas, y bueno, no es tan sencilla la fotosíntesis, pero esos son fenómenos naturales. Sociales nos referimos a lo que pueda suceder entre las personas o con las personas.
Y artificiales, pues ahí entra toda la tecnología que el ser humano no deja de avanzar y crear cada día. A ver, otro compañerito que nos lea el segundo párrafo, por favor. Señor, ¿puedo hacer yo? Sí, muchas gracias. Dale. Cuando se adquieren por medio de la observación práctica, o científicos cuando buscan la causa y efectos de los fenómenos mediante explicaciones racionales y objetivas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos vemos que todos esos conocimientos que son parte de la ciencia, espero que ya haya notado la definición de ciencia, por favor. Ahora vamos a la clasificación de los conocimientos que pueden ser de dos tipos, científico o empírico. A ver, empírico es aquel conocimiento que la abuelita nos dice, está lloviznando con sol, es porque la Virgen se está bañando. Es un conocimiento sin fundamentos científicos y que aprendemos de personas pues, que están a nuestro alrededor y no lo investigamos y ahí quedó. Entonces, cuando a la próxima vez que llueve y hay sol, usted dice, la Virgen se está bañando. Aprendió algo que aunque no es científico, no es correcto, pues es un conocimiento empírico. Por ejemplo, y científico es cuando pues estudiamos que aunque haya sol, aunque esté cálido el día, la temperatura a ciertos niveles de la estratosfera o de nuestra atmósfera pues es fría. Entonces las nubes cargadas de humedad pues inician el proceso de la lluvia, aunque no con intensidad porque el clima es algo cálido. Entonces ahí ya es un conocimiento científico. Por ejemplo, aquí en este cuadro dice, conocimiento científico. Para que llueva, se lleva a cabo el ciclo del agua. Desde el agua que está en los mares, con el calor del sol se evapora y se eleva formando las nubes. Baja el clima, se condensa, se forman las gotas de agua en las nubes y como son tan pesadas, empiezan a caer. El ciclo del agua. Conocimiento empírico. Por ejemplo, dicen, es que el Dios tal decide que va a llover. Él nos está bendiciendo para nuestras cosechas. O sea, ese es conocimiento empírico porque no tiene fundamentos científicos. Otro conocimiento científico, cuando vemos un arco iris. Los arcoíris no son magia, no son presagios, aunque son considerados presagios de cosas malas, no sé por qué. O después de una tormenta, un arco iris, y lo tomamos como algo positivo. Pero más que eso, pues el arco iris es únicamente la luz del sol atravesando gotas de agua, se refracta en los 7 colores que la componen. Entonces es más un proceso de refracción de la luz que algo místico o mágico. Pero el conocimiento empírico, incluso llegamos a pensar, es que vieran que al final del arco iris, si usted llega, va a encontrar una olla de oro. Pero tiene que pelearse con el duende que la protege o cosas así. Entonces, eso es empírico, sin fundamentos científicos. Ahora, la explicación científica comprobada a través de experimentos, ese es conocimiento científico. Hay una diferencia entre estos dos. ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Muy bien. Ahora, tengan cuidado con el conocimiento empírico, porque a veces nuestras mamás, usted puede estar muy enfermo y dice, no, este tecito te va a curar. Y se pone peor, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones en las que sí es necesario el conocimiento científico. Si nos sentimos enfermos, hay que ir con un médico. Él tiene el conocimiento científico para curarnos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas que van con parteras o comadronas, ellas tienen conocimiento empírico que lo han ido adquiriendo a través de la experiencia, pero hay que tener cuidado. Esos conocimientos no están comprobados, no todos son correctos, la mayoría no son correctos, entonces ahí es la importancia del conocimiento científico. Para poder decir algo con bases científicas, tuvo que haber un proceso de investigación y de comprobación a través de experimentación. O sea, no podemos solo afirmar algo, sino que hay que comprobarlo. Eso es lo que hace la ciencia. Para su estudio, la ciencia pues se basa entonces en el conocimiento científico. Y es en el que nos vamos a centrar, porque no vamos a hablar del conocimiento empírico en una clase de ciencias.
aunque sí vamos a platicar de algunas cosas pues que todos hemos escuchado que es empírico. Pero bueno, entonces el conocimiento Sí, y científico, ¿sí? eso que está ahí lo tenemos que ir copiando. Muy bien, a ustedes no les había explicado. Yo no voy a dictar, tampoco les voy a decir copie todo como está en la presentación, no. Pero usted tiene que tomar nota de sus clases, lo más importante. Por ejemplo, títulos, algunas palabras claves, las ideas más importantes, porque imagínese que usted se queda sin redes, no puede ver el video de la clase o no le descarga la presentación de nuestra plataforma. Entonces, ¿qué hace si no tiene nada en sus cuadernos? La tecnología es un medio muy importante, pero no sustituye a lo que nosotros como seres humanos hacemos. Y una de sus actividades como estudiante es tomar nota. ¿Por qué? Porque le sirve. Usted explique, anote lo que le parece más importante de cada diapositiva y también las explicaciones para que le ayude a repasar. Entonces sí, tienen que tomar nota, no cuadernos vacíos ni hojas vacías, por favor. Espero que haya tomado la definición de ciencia y los dos tipos de conocimientos. Al menos títulos, usted sí es importante, hay que tomar nota. Imagínese estar leyendo todas las clases, todo el contenido, solo en pantallas, se va a dañar su vista. Entonces, en papel usted tiene sus anotaciones importantes, ahí puede leer y no se está dañando tanto como estar todo el día frente a la pantalla. En la mañana en clases y en la tarde estudiando en la pantalla, mejor repasa sus notas. Creo, es un consejo de mi parte. Así que tomen lo más importante, no copien textualmente, es que ese es un mal hábito de los estudiantes. Llegamos con un dolor acá de muñeca y hasta ampollas en los dedos, pero es porque copiamos literalmente todo, ¿no? Hay que tomar solo lo importante, ¿sí? Bueno, entonces, como ustedes saben que tiene que tomar algunas notas, si necesita tiempo y no ha terminado, me dice, si yo estoy cambiando de diapositiva y usted quiere todavía copiar un detallito de la que estamos viendo, me avisan por favor, yo con mucho gusto regreso a la anterior para que puedan copiar lo importante. Entonces también tienen que avisar, la comunicación es indispensable, ¿oyeron? Si no, yo siento que solo estoy hablando aquí frente a una pantalla y no con ustedes, que son personas y mis alumnos. Vale, entonces ya que hicimos esas aclaraciones, que al final de cuentas pues sí son importantes, hablemos del conocimiento científico. Aquí tenemos a un muñequito que a ver si reconocen a qué científico nos hace referencia. ¿O ninguna idea? No, señor, ninguna idea. Yo esperaba a ver si me dicen el doctor Simi, pero no. Hace referencia a Albert Einstein, que es uno de los científicos más conocidos de todos los tiempos, ¿verdad? De las personas que tenemos más conocimientos, que nos dejó una teoría bastante importante que era sobre la relatividad. Pero bueno, eso es harina de otro costal, dice. Hablemos entonces del conocimiento científico. Es una encuesta crítica. Los científicos tienen que tener criterio. Tienen que cuestionarse la realidad, preguntar por qué pasa esto, por qué pasa aquello. La curiosidad es muy importante. Una vez leí un párrafo que me gustó bastante que decía, un científico es un niño que nunca creció. Y uno dirá, entonces le está diciendo inmaduro. No, no, no. Se refiere a que un científico, a pesar de que es un adulto, sigue teniendo la curiosidad de un niño. Porque se pregunta, ¿por qué llueve? ¿Por qué llovió si había sol? Entonces investiga y haya respuestas. Entonces, esos son los científicos. Tienen que tener curiosidad y criterio para cuestionar la realidad y hallar respuestas siguiendo el método científico. Eso es lo que hacen para llegar a los conocimientos científicos. Fundamentalmente, este método trata de percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más complejo, el porqué de las cosas y su devenir, o sea, para qué pasan, por qué pasan. Así llegamos a descubrir conocimientos científicos.
La palabra clave aquí es método científico. No puedo obtener un conocimiento científico si no utilizo el método científico, porque si no se queda en conocimiento empírico, o sea, sin fundamentos. El avance en el conocimiento científico se produce cuando los científicos, al abandonar las teorías refutadas, o sea, que fueron cuestionadas y rechazadas por las investigaciones, están obligados a reemplazarlas por nuevos ensayos. O sea, si alguien tiró una teoría porque ya se descartó, se comprobó que no era cierta, bueno, ahora busquemos la que es verdadera. Entonces el conocimiento va avanzando. Y eso conduce a descubrimientos e innovaciones. A ver, ¿alguien sabe qué es innovar? Señor, ¿cómo impresionar? Muy bien. A ver, ¿ustedes con qué se impresionan? ¿Con algo que ya sabían o con algo que no sabían? Con algo que no sé. Perfecto. Por ejemplo, si nos mostraran un elefante rosado volador, todos, wow, ¿qué es eso? Nos impresiona. Pero si nos muestran uno común y usted ya los conoce y todo, y le muestran una fotografía, dicen, ah, qué bonito elefante, nada más. Para poder asombrar a las personas hay que innovar, pero no innovar con mentiras como ese elefante rosado, sino con un conocimiento que puedo demostrar que es cierto. Entonces, para eso se avanza en el conocimiento científico. Bien, ¿alguna duda hasta este momento? No sé, No, señor. Muy bien, ya se escuchan algo cansaditos. Yo sé que van a media mañana, pero hay que echarle ganas al estudio. Solo así es que logramos pues llegar a saber tantas cosas y más adelante pues un trabajo que nos dé de comer, ¿verdad? Que es la finalidad del estudio, pero también formarnos como personas. Muy bien, ¿puedo cambiar de diapositiva o están copiando algo? Sí, estoy no, copiando. espéreme, sí. Ah, va, les doy un minutito entonces, ahí copien tranquilos. Ya, señor. ¿Ya? Muy bien. Ya, señor. Muy bien. Entonces, esa es la base del conocimiento científico. Ahora vamos a hablar de la organización de las ciencias. Miren, jóvenes, en un principio todo el conocimiento se agrupaba en algo llamado filosofía. Por allá, hace como 800 años antes de Cristo, los griegos pues se reunían en un salón, como un salón de clases, y se ponían a hablar de todo. Miren, yo descubrí que las estrellas no cambian en cada noche, sino que hay patrones, y hablaban de astronomía. Venía Aristóteles y se ponía a hablar sobre que los seres vivos se podían clasificar y esto, y hablaban de biología, porque antes no se sabían muchas cosas. Entonces ellos eran todólogos, sabían de un poco de todo. Pero si hablamos al día de hoy, a la actualidad, tenemos tanta información sobre cada cosa que ya no podemos dejar todo como un todo, en un solo costal. Ya no cabe. Entonces lo que han hecho los científicos es armando sus costalitos para cada cosa. Ciencias formales, ciencias fáticas. Dentro del costal de ciencias formales hay otras ciencias, dentro de las fáticas hay un tipo de ciencias, o sea, hemos ido clasificando todo. Eso es lo bonito de la actualidad, que todo el conocimiento que tenemos ya está organizado. Igual usted tiene que hacer sus saquitos ahí de sus clases, ¿verdad? Su saco de ciencias naturales, ahí va echando el conocimiento que va aprendiendo. El de matemática también, o sea, tiene que organizar incluso lo que aprende. Bueno, para facilitar el estudio y no complicarnos tanto con las ciencias, pues se han dividido en dos clases. Estas son las dos clases más grandes en las que se dividen todas las ciencias. Entonces, tenemos dos tipos, las ciencias formales y las ciencias fáticas. Esto tiene que anotarlo, por favor. Entonces, las ciencias se dividen en dos grandes tipos, formales y fáticas.
las ciencias formales son aquellas que se basan en la lógica para demostrar o probar ideas. Los ejemplos más claros de las ciencias formales son la matemática y la lógica. Ahí entra la lógica de conjuntos, la física, no, la física es fática. Entra matemática, lógica, todas las que estén relacionadas a la matemática. La trigonometría, la aritmética, todas esas son ciencias formales, son ciencias exactas, también le pueden encontrar con ese nombre. Entonces lo que ustedes ven con el profesor Daniel es una ciencia formal. Lo que ven conmigo es del siguiente tipo, que son las ciencias fáticas. Cuando hablamos de las ciencias fáticas, son aquellas que explican fenómenos naturales y sociales. Todo lo demás de lo que ocurre en el planeta Tierra, que no tiene que ver con la matemática y la lógica. Entonces, las ciencias fáticas, estas son tan amplias que se dividen en dos subtipos. Tenemos las naturales y las sociales. Esos son los dos tipos de ciencias fáticas. Entonces, vaya organizando ahí la información, vaya tomando nota de lo más importante. En esta diapositiva sí hay mucha información importante. Si usted quiere, lo puede tomar todo. Entonces, las ciencias fáticas se dividen en naturales y sociales y estudian fenómenos relacionados a la naturaleza y a las sociedades. Verifican, es decir, confirman o rechazan un hecho, algo que ocurre tanto natural y social. Las ciencias fáticas lo confirman, o sea, investigan a ver si es cierto o dicen que no. Entonces, como las fáticas son de dos tipos, naturales y sociales, encontramos ciertas ciencias en cada una. Por ejemplo, entre las ciencias naturales se encuentran la química, la física y la biología. Yo creo que usted a este nivel no ha tenido contacto con la química, la física y la biología más que en la clase de ciencias naturales, donde se ve una pincelada de cada cosa. Por eso nuestro curso se basa en estas ciencias. Estamos hablando de las ciencias naturales. Y en sociales usted aprende un poquito sobre historia, sobre el ser humano, sobre las sociedades. Entonces es otro tipo de ciencias fáticas, las ciencias sociales, en donde entra, por ejemplo, estas tres: historia, antropología y sociología. Obviamente hay muchas más de cada una, pero estos son los grandes tipos. A ver, entonces, ya que está tomando nota en lo que usted está pensando en esto, les pregunto, si una ciencia estudia, por ejemplo, a los animales, ¿cuántos animales hay? ¿Qué tipos de animales? ¿En qué la clasificarían ustedes? ¿Como una ciencia natural o una ciencia social? Una natural, señor. Ciencia natural. Muy bien, ciencia natural. A ver si alguien tiene por ahí este conocimiento guardado en su memoria, en su disco duro. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia a los animales? Señor, ¿cómo dijo? La ciencia que estudia a los animales. Ahí pues hablamos de ciencias ya muy específicas. Entonces yo sé que ahorita todavía no las conocen. Señor, Vamos a la hablar. zoología. Zoología, perfecto. Vamos a hablar de todo ese tipo de ciencias en las siguientes diapositivas, lo que nos dé tiempo el día de hoy. Recordemos que tenemos clase el día viernes. Les comento, viernes no van a tener clase conmigo, pero es por una situación personal que les voy a explicar al final. Entonces, hoy tenemos que avanzar en este contenido. Y si no, pues de todos modos voy a dejar la presentación y lo terminamos el próximo miércoles. ¿Oyeron? Para que tampoco se me preocupen. Entonces, tenemos entonces ciencias fáticas, tanto naturales y sociales. Otra ciencia, por ejemplo, una que estudie la economía de las sociedades. O sea, cómo es que se gana dinero en la sociedad humana.
¿La trataríamos como natural o una ciencia social? Social. Social, Social. sí. Ahora bien, si es una ciencia social, ¿es formal o es fática? Formal. Fática. Es fática, muy bien. Recuerden que las formales son las de la lógica, como la matemática, y las fáticas son las naturales y sociales. Ahí sí que debemos aplicar lo que estamos viendo en este momento. Muy bien, ustedes me dicen, ¿podemos cambiar de diapositiva o todavía no? Sí, señor, ya. Sí. ¿Ya? Ya, señor. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a, como nos interesan las ciencias fáticas, no es que las formales no sean importantes, pero es que esas las va a ver con el profesor de matemática. Entonces nosotros nos vamos a las ciencias fáticas, especialmente las ciencias naturales, porque ese es nuestro curso. Entonces, aquí hay un pequeño esquema, si usted quería copiar más fácil lo de la diapositiva anterior. Las ciencias formales se dividen en lógica y matemática, las ciencias fáticas se dividen en natural y cultural, que es lo mismo que sociales. Ahí hagamos la aclaración, cultural o social, por favor. Las naturales son la física, la biología, la química, la psicología. Ahí vamos a ver un montón más. Y las ciencias fáticas sociales son la sociología, la economía y también las ciencias políticas y la antropología, las que estaban en las anteriores. Entonces, nos damos cuenta que hay diferentes ciencias. Bueno, ustedes no se imaginan, hay muchas ciencias que estudian muchas cosas específicas. Entonces, esta es la división entre ciencias formales y ciencias fáticas, lo que ya vimos y ya anotó de la diapositiva anterior. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, como nos interesan las ciencias naturales, aquí voy a insertar un pequeño párrafo para que sepamos de qué acá, ahí está, ciencias naturales. Estamos hablando solo de ciencias naturales. Entonces, ahí está. Muy bien. Vamos a hablar de la organización de las ciencias naturales y como una de ellas tenemos a la química. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de ciencias naturales, pues la química es una de las ciencias que está involucrada en esta rama de las ciencias fáticas, que son las ciencias naturales. Entonces, vamos a ver qué es la química y los tipos de químicas que hay. Una definición bastante corta porque usted no está estudiando el curso de química. Yo ya entro en detalle en todo esto con los alumnos de bachillerato que ya estudian química como tal. Pero nosotros tenemos que conocer de manera general acerca de cada una de las ciencias naturales. Entonces sí es importante verlas. Primero, la definición de química. Si usted quiere, puede copiar el esquema como está aquí o la definición primero. Química, su definición, y luego tipos o ramas de la química y ya copia cada una de estas, como a usted se le facilite más. Bueno, ¿alguien iba a preguntar algo? No, señor. Vale, entonces, trabajemos. Primero, ¿qué es la química? Estamos hablando de nuestra primera ciencia fática de tipo natural. La química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, o sea, de qué está hecho todo lo que nos rodea, de qué está hecha la mesa, la computadora que está usando o su celular, el aire que nos rodea, todo lo que esté, de lo que está conformada la materia, nos lo explica la química. Los elementos químicos que hay en todo, cómo puedo transformar de materia líquida a sólida, y etcétera, etcétera. Todo eso lo estudia la química. Como todo en este mundo, pues tiene especificaciones o cada vez se va haciendo más específica, pues la química tiene 5 ramas. La primera es la química inorgánica. La química inorgánica estudia los minerales o todos los compuestos inorgánicos.
Cuando digo inorgánicos me refiero a la materia inerte, ¿va? El metal, el piso, los minerales de la tierra, todos esos elementos. La siguiente es la química orgánica. La química orgánica estudia los compuestos de origen animal, vegetal y los sintéticos. La química orgánica estudia todo aquello que tenga carbono. Por ejemplo, nosotros estamos hechos de carbono, la materia vegetal también. Los plásticos están hechos a raíz de policarburos. Estamos hablando de materia orgánica. Entonces, todo esto es estudiado por la química orgánica. Estas son dos grandes divisiones de la química, la que estudia los minerales y la que estudia los compuestos de origen animal, vegetal y los plásticos, que es la química orgánica. Hay otro tipo de química, la físico-química. Esta pues estudia la materia empleando conceptos físicos de la física mezclados con los de la química. Por ejemplo, la termodinámica, que estudia las reacciones químicas que producen calor, es un proceso físico-químico. Pero no me voy a meter mucho a esos temas porque a nosotros nos interesa más que todo saber la definición de química y qué tipos de química hay. El siguiente tipo de química es la bioquímica. Esta estudia la química en los seres vivos. Por ejemplo, en su cuerpo, qué reacciones químicas se dan cada vez que usted come, respira. Entonces, hay reacciones químicas a las que le llamamos metabolismo. Por ejemplo, aquellas personas que comen mucho y no engordan y dicen, es que tiene un metabolismo muy rápido. Ya vemos quiénes que con respirar ya nos estamos esponjando. Entonces, todas esas reacciones químicas en los seres vivos la estudia la bioquímica. Y finalmente, la química analítica, que estudia la composición química de un material o una muestra. Llevamos al laboratorio una muestra de agua potable, entre comillas, e investigamos si hay algún químico en ella. Y se descubre que lleva plomo, que lleva mercurio y un montón de cosas que no son saludables. Entonces, es posible. Entonces, son 5 tipos de química. Obviamente hay más, pero vamos a ver solo algunas de cada ciencia. Entonces, las ciencias químicas se organizan de esta manera, en varios tipos. Ustedes me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Señor, yo no estoy en mi casa, así que no lo puedo hacer. Miren, en esos casos, pues lamentablemente estás en periodo de clase, entonces se supondría que tendrías que estar en tu casa, en un ambiente adecuado para poder tomar nota, ¿verdad? Pero ahí sí que cuando llegues a tu casa, lo primero que tienes que hacer es ponerte al día, ¿verdad? Recuerden que ustedes están en clases. Que estén en casa no quiere decir que los pongan a hacer mandados, que hagan algunas cosas. Lo pueden hacer en la tarde, pero no en sus periodos de clase, por favor. Si no, se atrasan y después créanme que ponerse al día de tanto cuesta. Entonces, te pones al día en la tarde, por favor, porque sí tienen que tener sus notas de cada clase. Ya, señor. Ya, muy bien. Ya hay una persona que terminó. ¿Qué dicen los demás? Ya, señor. Bueno, Ya, señor. muy bien. Vamos a hablar de otra ciencia natural y su organización. Solamente estas dos vamos a ver y les voy a dejar las demás para poder trabajar. El día viernes en el periodo, usted va a realizar lo que yo le voy a dejar.
Entonces, la tarea que voy a dejar hoy es para el otro periodo. En lugar de conectarse a Ciencias Naturales a las 9 de la mañana, usted aprovecha esa hora para hacer su tarea, porque no van a recibir la clase ese día. Solamente ese día, ¿oyeron? El próximo miércoles sí y el próximo viernes también, ya nos vamos normal. Muy bien, entonces las ciencias físicas son bastantes. Por favor, solo anote los nombres y una definición breve. Por ejemplo, acústica estudia el sonido, punto. Electricidad estudia la energía, el origen de la electricidad, nada más, si no le va a llevar demasiado tiempo. Entonces, organización de las ciencias físicas, que es otra ciencia natural. Voy a copiar eso aquí para que no haya equivocaciones. Ahí está. Seguimos hablando de ciencias naturales. La física es una ciencia natural. Entonces, primero, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia la energía y la materia de nuestro universo. ¿Cómo se relacionan? La composición de la materia la estudia la química. ¿Cómo se relaciona la materia y la energía? Lo estudia la física. Dentro de la física existen varias ramas que van desde el estudio del átomo, el cosmos, hasta el cosmos y el espacio. O sea, la física es una ciencia bastante amplia también, que tiene varias ramas para poder explicar todos los fenómenos que ocurren en nuestro universo. Entonces tenemos, por ejemplo, número 1, la acústica. La acústica es la ciencia que estudia la naturaleza del proceso, del sonido, perdón, y cómo se propaga. Entonces, ¿usted qué va a escribir? Acústica estudia el sonido. Por ejemplo, el sonido, si usted coloca la mano acá en su garganta y habla, o diga las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, y siente acá, en la garganta se sienten las vibraciones de sus cuerdas vocales. Esas vibraciones se transmiten, se propagan a través del aire y llegan a los oídos a través de vibraciones que hacen que nuestro tímpano tiemble y eso activa nuestras células receptoras que envían esa información al cerebro para que el cerebro diga, ah, es este sonido y está diciendo tal cosa y entienda el mensaje. O sea, todo eso lo estudia la acústica. Entonces, pero para fines prácticos usted va a escribir acústica, estudia el sonido. Obviamente tiene que ir la definición de qué es física también, por favor. 2. Electricidad. Entonces dice, es una de las formas más útiles de energía. Imagínense, todo lo que está usando en casa, a excepción de sillones, sillas, cama y eso, de ahí todo lo demás, la mayoría funciona con electricidad. Es la energía que más utilizamos y gastamos también. Por ejemplo, la televisión, su celular, todo eso se maneja con electricidad. Ahora hasta hay estufas que solo le da uno un clic a un botón y con la chispa activa la llama. Entonces, a muchas cosas funcionan con electricidad. Entonces, la electricidad, pues, es una forma de energía la más utilizada en todo el mundo. Esta rama de la física, pues, estudia el origen de la electricidad. Por ejemplo, si alguien en diversificado quiere estudiar un bachillerato en electricidad o un perito industrial y bachillerato industrial y perito en electricidad, va a saber bastante de esta rama de la física. La número 3 tenemos al magnetismo. Estudia todo lo que tenga relación con imanes y las fuerzas que estos producen, incluyendo el magnetismo terrestre. Hay un campo magnético en la Tierra y, por ejemplo, si usted coloca imanes, ya sabe, lados opuestos se pegan y si los pone del mismo lado, con la misma carga, se repelen. Eso es magnetismo y eso lo estudia esta rama de la física. Bueno, hay una física nuclear también. Esta estudia las partículas que constituyen el núcleo del átomo. La física nuclear es la que nos habla, por ejemplo, de las bombas atómicas y un montón de cosas más, ¿verdad? Que se han descubierto gracias a que ya se tienen conocimientos sobre la estructura interna del átomo.
es decir, su centro, ¿verdad? ¿Qué hay en el centro del átomo? Hay protones, hay neutrones, ¿qué hay a su alrededor? Hay electrones y toda esa cosa más. Entonces, física nuclear estudia el núcleo del átomo. Solo eso anote, así no escribe tanto. La 5 dice mecánica cuántica. Estas ya son ciencias bastante elevadas y estudia todo lo relacionado con la emisión y absorción de luz y energía por partículas atómicas y subatómicas. Entonces, la mecánica cuántica, por ejemplo, podría estudiar lo que son los rayos gamma, rayos C, todo eso. Bueno, los rayos X lo vamos a ver más que todo en el electromagnetismo. Entonces, la mecánica cuántica solo estudia emisión y absorción de luz y energía de partículas atómicas, solo eso. Como les decía, hoy vamos a ver solo la química y la física. Nos queda la biología, que es un poquito más amplia, pero la dejamos para el próximo día de clases. Número 6, la geofísica. Está aquí en la esquinita. La geofísica es la que estudia la estructura de la Tierra y todo lo que tenga que ver con su formación. Si usted quiere saber de volcanes, de montañas y todo eso, es la geofísica. Entonces, usted lo relacionado con la Tierra y su formación nada más. Por ejemplo, ¿por qué se formó un volcán? ¿Verdad? Porque hay una vena con magma que emerge del centro de la Tierra hasta la superficie y hace que el volcán se forme y por eso algunas veces hace erupción y saca lava, ¿verdad? Así dicho en palabras muy sencillas. Otra rama de la física es la física molecular. Esta estudia las moléculas para explicar las propiedades de los sólidos, líquidos y gases. Cómo es que las moléculas interactúan entre sí. Por ejemplo, en los sólidos las moléculas no tienen movimiento y por eso es que son duras las cosas en estado sólido. Tienen una forma definida que no cambia, a menos que los quebremos, ¿verdad? Líquidos tienen cierto movimiento sus partículas, gases totalmente libres, por eso usted abre una botella de gaseosa y el gas es lo primero que escapa. Entonces, todo eso lo explica la física molecular. Entonces, solo estudia las moléculas, déjelo ahí, solo en estudia las moléculas. Vaya haciendo su listado con su definición bien resumida, por favor. Ya vamos a terminar, solo 3 más. Muy bien. La siguiente es el electromagnetismo. Entre esta, pues, estudia las ondas electromagnéticas, las radiaciones invisibles, por ejemplo, la luz, el calor, los rayos X, radioondas, el microondas. Todo eso lo estudia el electromagnetismo. Entonces, usted estudia las ondas electromagnéticas. El electromagnetismo es la rama de la física que se encarga de estudiarlas, de esas ondas electromagnéticas, la radiación del sol, por ejemplo, nosotros no lo vemos, pero la luz solar trae cierta radiación que si usted se expone demasiado a ella todo el tiempo le puede dar cáncer de piel. Entonces hay que tener cuidado. También si es necesario que salgamos un ratito al sol, más si pasa toda la mañana en clases, cuando termine salga, párese un ratito bajo el sol, pero no el de mediodía, un poquito pasadito, y reciba luz solar, porque es necesario para que nuestra piel nos ayude a obtener vitamina D. Si no, pues por eso andamos todos paliduchos. Entonces es necesario recibir un poco de sol, pero no el sol de mediodía, tiene demasiada radiación. Entonces ahí esa radiación o las ondas electromagnéticas las estudia el electromagnetismo, que es una rama de la física. La 9, la estática, se encarga de estudiar las leyes del equilibrio. El equilibrio entre cargas, entre la materia, bueno, entonces eso lo estudia la estática. Y número 10, tal vez les interese a algunos para cuando vayan a estudiar alguna ingeniería más adelante, que es la mecánica. La mecánica, pues, es una rama de la física que estudia las fuerzas y el movimiento de los cuerpos.
Entonces, por ejemplo, cuánta fuerza emito yo al empujar una caja, cuánta energía es necesaria para poder realizar una actividad. Los tipos de movimientos, ahí entran las ondulaciones, el movimiento rectilíneo uniforme y un montón de cosas más que van a ver cuando reciban el curso de física. El curso de física elemental casi siempre se habla de mecánica, física mecánica. Es lo que más estudiamos en básicos y diversificado. Las demás tipos de físicas ya son muy específicas de otro tipo de carreras. Entonces, estas son las 10 ramas de la física. Usted escriba una definición cortita de cada una y sí tiene que tener la definición de física. Ya, señor. Muy bien, ahorita regreso si alguien todavía estaba copiando. Muy bien, la pequeña tarea es ilustrar cada rama de la química y de la física vistas en clase. Porque si usted busca en internet va a encontrar más tipos de química, más tipos de física, pero solo las vistas en clase, por favor, si no se nos vuelve interminable la lista. También, por favor, va a... Ajá. La señora, disculpe una pregunta, eso de la química orgánica, la inorgánica, ¿eso también va? Exactamente. Voy a regresar a esto. Por ejemplo, ustedes, la tarea es ilustrar las ramas de la química. Entonces usted escribe, es que química inorgánica, una ilustración. Química orgánica, una ilustración. Físico-química, una ilustración. Bioquímica, una ilustración. Química analítica, una ilustración. Esto es para que lo entiendan un poquito mejor. A veces solo leído no es suficiente, entonces hagamos algo visual. Usted pega su recorte. Luego de los tipos de... Señor, pegado. Sí, en esta ocasión sí prefiero que sean recortes. Usted puede dibujar y pintar. Si no tiene impresora, si no puede ir a una librería, puede dibujar y pintar. Sí lo puede hacer. Pero lo ideal ahorita, como son temas que no habían visto antes y quizás no comprendan mucho, es mejor pegar una ilustración que les ayude a comprender. Pero sí pueden realizar dibujos. También de las 10 ramas de la física hay que ilustrar cada una. Aquí hay unas sencillas de dibujar como acústica y electricidad, magnetismo, un su imán. Entonces, una imagen que describa lo que estudia cada una de estas ciencias. ¿Estamos ahí? De eso se trata nuestra tarea. Esa es su tarea, pero la va a hacer el día viernes en el periodo de clase. No se va a conectar a la videoconferencia, pero hace su tarea en ese periodo. Aproveche esa hora, ¿sí? Y van a buscar las ramas porque es la única que nos ¿Eso hay que falta. hacerlo en el cuaderno o en hojas? En el cuaderno. A menos que esté trabajando en folder y en hojas, pues ahí trabaja. Entonces va a buscar las ramas de la biología. Definición e ilustración. Tiene el tiempo de la siguiente clase para buscarlas, ¿sí? Bueno, ahorita sigo trabajando solamente eso. Igual en las siguientes diapositivas pues está lo de la biología, está qué es biología, que es la ciencia de la vida, los tipos de biología y sus ramas auxiliares. La otra diapositiva, por favor, de la tarea. ¿Esta o la tarea? Esa, por favor. Ah, vale. En esa entonces. Muy bien. Jóvenes, entonces hasta aquí llega la clase. Esa es la tarea. Voy a detener la grabación y la pueden encontrar en YouTube. Así usted puede volver a repasar y poder hacer su tarea. Entonces aquí la voy a detener.